Perdone, pero ¿alguien sabe qué hora es? ¿Qué hora es? 12:15. ¿Será esa la verdadera hora? Bueno, desde los tiempos de Ptolomeo, el griego, astrólogo, científico griego, que vivió en el año 170 de nuestra era, después de Cristo, se había establecido que el meridiano era la isla del Hierro, de aquí, de España. Hay alguien que es del Hierro acá. El espíritu de sospecha me lo ha revelado. Pero no fue sino hasta el año 1634 cuando Luis XIII estableció de que el meridiano debía ser exactamente la isla del Hierro. Y en el año 1884, el presidente de los Estados Unidos, Chester Arthur, convocó a una cumbre que llamó Cumbre Internacional del Meridiano. Debido a las conexiones de todo el mundo, necesitaban establecer un meridiano para que todos los relojes, todas las horas del mundo pudieran ser sincronizadas. Subraya esa palabra. Y en ese entonces, Francia apostaba por París, el resto del mundo por el Hierro, pero como era el tiempo del Imperio Británico, establecieron a Londres como el meridiano. Así que cada vez que se habla de la longitud del meridiano, y cuando usted fue a sincronizar o a programar su software en su computador, aparecía allí meridiano y a veces aparecía el plus, el signo de más, uno o hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a la longitud del mundo donde usted se encontraba. Y desde entonces, desde el año 1884, se fue estableciendo hasta que luego se oficializó para sincronizar el tiempo. Pero ese es el tiempo del hombre. ¿Y cuál es el tiempo de Dios? Para muchos el reloj de Dios es Israel. Sincronización es una palabra interesante, porque la palabra sincronización es una palabra compuesta por tres partes: el prefijo de sin, que significa poner juntos; cronos, que quiere decir tiempo, es el medio de medir el tiempo palpable, visible, histórico; y sion es el diminutivo de acción. Así que la palabra sincronización es la acción de poner juntos los tiempos, en este caso, de Dios y el de los hombres. Dígale al que está a su lado, ¿qué hora es? ¿Está tu reloj sincronizado con el reloj de Dios? Porque déjenme decirle que el tiempo en que estamos viviendo es el tiempo cuando la venida de Jesús de Nazaret está a la puerta. Yo les invito, por favor, a abrir sus Biblias conmigo en Mateo capítulo 24, los versículos 1, 2 y 3. El tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo está a la puerta, como se llama nuestro congreso, ¿verdad? Aquí todo se ha hablado de puertas, unas puertas abiertas, unas puertas por las que hay que entrar, unos tiempos para ver, para traspasar, para alcanzar cosas nuevas. Y cómo no, cómo dejaremos de hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Mateo capítulo 24, versículo 1 hasta el 3 dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces él, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le hicieron una pregunta compuesta. En otras palabras, permítanme
parafrasearlo, le dijeron: Señor, ¿qué hora es? ¿Cuál es el meridiano de tu venida? ¿Cómo podemos nosotros sincronizar nuestro tiempo con el tuyo? Porque para quienes están aprovechando el tiempo que Dios les ha dado, la venida de Cristo no tarda, se aproxima. Se lo voy a repetir. La gente que está ocupada en discernir los tiempos, en reconocer los tiempos de Dios, en las señales, en la venida de Jesucristo, la venida de Cristo no tarda, se apresura. No es que nos falta tiempo, somos nosotros los que les faltamos al tiempo. Porque siempre habrá un hoy que terminará, pero habrá un cuándo que llegará. El día de hoy terminará, pero hay cosas que están por venir. Hay cosas que están por suceder. Hay señales que el Señor ha establecido acerca de su venida. Así que no la tengamos por tardanza. Si estás ocupado, aprovechando día tras día el tiempo del Señor para ganar almas, para el establecimiento de su reino, para la salvación de los perdidos, para manifestar su gloria, el tiempo no te sobra, el tiempo te falta. El tiempo de la venida del Señor está a la puerta. No podemos nosotros descuidar el tiempo en que estamos viviendo. Hay catástrofes que indican que la venida de Jesús está a la puerta. Los discípulos le hicieron una pregunta compuesta. Una, pero en realidad eran tres. Dinos, número uno, ¿cuándo serán estas cosas? Segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas en una. El mensaje que acabamos de leer es el mensaje más complicado de todos los que el Señor Jesucristo predicó. Porque aparte de ser un mensaje escatológico, es un mensaje cuando está respondiendo tres preguntas y las respuestas se entrelazan. La primera pregunta no la responde en Mateo, la responde en Lucas. Y uno tiene que saber discernir y tener también conocimiento de principios hermenéuticos para interpretar lo que se conoce como la hermenéutica especial. Perdón, retiren esas palabras porque no quiero enredarlos. Pero la pregunta es interesante. Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Le está hablando de que el templo sería destruido. Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La gloria del pueblo de Israel era su templo. Así que en primer lugar, el Señor responde la primera pregunta. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. De ahí surge la curiosidad. Sentaditos en el monte de los olivos, dos montes que pareciera que desde el monte de los olivos se puede tocar, el monte Moriah, donde está el templo o donde estaba el templo de Jerusalén. Hoy en donde está lo que se conoce como la roca y la mezquita y la muralla de las lamentaciones. Sentaditos allí viendo el templo. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuándo serán destruidos estos edificios? Si ustedes se dan cuenta, la palabra templo en el versículo 1 aparece dos veces. ¿Qué era el templo? ¿Por qué el templo para el pueblo de Israel era tan importante? ¿Por qué era su gloria? El templo era la gloria del pueblo de Israel porque era el sustituto que había tomado lugar en el desierto del tabernáculo al reinado de David. Me explico. El templo, después de el pueblo de Israel haber pasado 40 años en el desierto y haber establecido allí un tabernáculo, cuando David llega a la gloria, al establecimiento del imperio judío más grande que tuvo en la historia, hasta el día de hoy, a David se le conoce como el rey más glorioso en Israel. Porque como dijo él en el Salmo 18, pueblos que yo no conocí me sirvieron. Pueblos que yo no vi nunca oyeron mi nombre y se entregaron a servirme. Ahora David
movido por la sabiduría, por el sentido común, aunque dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. ¿Le parece que eso es verdad? Hay gente que uno le dice, pero tengo un poquito de sentido común. Tranquilo, que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Pero en esta ocasión, el sentido común es muy válido porque David empieza a razonar y decir, ¿cómo es posible que el arca de Jehová descanse en un tabernáculo mientras yo estoy en un palacio? ¿Qué era el tabernáculo para el pueblo de Israel? Representaba la presencia de Dios. Dos cosas fundamentalmente. El tabernáculo representaba la presencia de Dios. Era el lugar donde la nube se había posado. Era el lugar de donde Dios hablaba con Moisés. Era de donde la gloria de Dios se manifestaba, la Shekinah de Dios se manifestaba. Y había sido puesta en el medio de todo el campamento de Israel. Así que aquí estaba la gloria de Dios, pero también tenía otro significado importante. Era el lugar de acceso a donde todo pecador podía venir a purificar sus pecados de tal manera que nada impidiera la relación con Dios. Si por alguna razón alguien había pecado, Dios se iba a esconder, pero ellos necesitaban tener acceso al Señor. Ellos no podían darse el lujo de perder la presencia de Dios, porque la presencia de Dios en el pueblo de Israel, en el desierto, significaban tres cosas fundamentales. Aparte de la presencia de Dios, aparte de que era el lugar del acceso para que cuando alguien había pecado, y todo esto en un ritualismo glorioso, maravilloso, simbólico de la venida de Cristo y de su sacrificio por nuestros pecados. Cuando alguien había pecado, tomaba un becerro, ponía las manos sobre el cordero y confesaba sus pecados, y en una forma figurada, simbólica, representaba que la propiciación, los pecados del pecador estaban siendo imputados al cordero que luego iba a ser sacrificado, y esto limpiaría el camino para tener acceso a Dios. Dios no está lejos de ti. Dios está cerca de ti. Si estás acá por primera vez, déjame decirte que Dios ha hecho un camino, ha creado puentes aún en medio de los abismos para que tú tengas acceso a su gloria, a su presencia, a su comunión. Dios te ama y tiene un precioso y glorioso propósito para tu vida. Alguien puede decir amén en este lugar. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. ¿Por qué el pueblo de Israel no podía perder la presencia de Dios? Porque en el desierto, símbolo de muerte, símbolo de escasez, símbolo de esterilidad, había que tener la presencia de Dios. Ellos eran inteligentes, ellos sí sabían usar el sentido común. Ellos decían, en el desierto, símbolo de muerte, de escasez, de hambre, nosotros necesitamos la presencia de Dios. El desierto es símbolo de peligro, así que ellos necesitaban la presencia de Dios, porque la presencia de Dios le garantizaría protección. Protección de los peligros, de las fieras, de los escorpiones, de las serpientes y de los pueblos enemigos. Hoy la presencia de Dios sigue ofreciendo protección de los retos de cada día, de las necesidades, de las enfermedades, de los ataques, de las injusticias del hombre. Hoy Dios te ofrece a ti protección, seguridad. Dios es nuestro escudo y está con nosotros como poderoso. Vamos a darle fuerte el aplauso al Señor.
Oh, pero Dios no solo prometía ser su protector en un medio de escasez, de hambre, de mortandad. También Dios era su medio de provisión. La presencia de Dios en el desierto garantizaría su provisión. Dios daría maná en la mañana cada día. Dios no dejaría que su pueblo muriera de hambre en el desierto. Dios sostendría a su pueblo de una manera gloriosa y sobrenatural. No de un día, no de 2 días, sería más de 1 millón de personas. Hermanos y amigos que estáis acá, Dios a través de su presencia era la garantía para el pueblo de Israel de que Él es poderoso para suplir todas las necesidades, y lo mostró. ¿Sabe cómo? A que más de 1 millón de personas, no durante un día, no durante una semana, ni un mes, ni un año, sino durante 40 largos años, Dios sostuvo, Dios proveyó maná cada día para que su pueblo tuviese que comer. Dios es el medio de provisión para todo su pueblo. Pero no lo hizo solo ayer, lo sigue siendo hoy. ¿Cuántos pueden levantar su mano aquí y decir: Dios ha provisto para mis necesidades? Dios no me ha faltado ningún día. Dios ha sido bueno. Cuando he sembrado poco, he cosechado mucho. Dios ha sido quien me ha levantado. Dios sacó mis pozos del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, y me puso sobre roca firme. Dios me ha dado trabajo, me ha dado documento, me ha dado familia, me ha dado provisión, me ha dado sueños, me ha dado empresas. Dios ha sido. Aleluya. Para el pueblo de Israel, la presencia de Dios garantizaba protección, provisión y dirección. Cada vez que la nube se movía, el pueblo se movía. Cada vez que la nube les dirigía a un lugar, el pueblo se movía en dirección a ese lugar. ¿Sabe que algunos definen el éxito como el conjunto de decisiones asertivas? Las mejores decisiones. Mucha gente ha fracasado por haber cometido solo una mala decisión. El éxito no es una línea vertical, es una línea horizontal que se compone de muchas decisiones asertivas. Cada día necesitas tomar decisiones. ¿Qué debo de hacer? ¿Con quién debo de casarme? ¿Qué trabajo acepto? ¿Qué estudio? ¿Qué hago primero? La presencia de Dios garantizaba para el pueblo de Israel dirección. ¿Necesitas tomar una decisión importante en tu vida en el día de hoy? Dios es tu dirección. Aprende a escuchar su voz. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre ti como un consolador para guiarte. Él os guiará a toda verdad. Él te va a dirigir para que tus pies no resbalen, para que no fracases. Dios ha garantizado tu éxito dándote la dirección asertiva de cada paso. Cuando llegamos a Holanda, nos preguntaban: ¿cómo llegaron ustedes acá? ¿Ustedes tuvieron una visión? A la verdad que no tuve ninguna visión. No escuché una voz ningún día. No hubo una voz que me despertó una madrugada y me dijo: Alejandro, levántate y ve a Holanda. He aquí yo estoy contigo. No fue nada de eso. Pero he aprendido a caminar todos los días de mi vida, dando el paso siguiente, de acuerdo a la luz que Dios va dando cada día a mi vida. Cada día Dios da la dirección. No necesito ver pasos grandes, pero necesito la luz para que cada día Dios me indique cuál es el próximo paso. Y hemos ido caminando año tras año bajo la dirección de Dios. Necesito la presencia de Dios cada mañana en su presencia para que me dé la dirección que necesito, la fortaleza que necesito, la inspiración que necesito para seguir adelante. Día tras día Dios se encargará de darte la luz que necesita para el próximo paso.
protección, provisión y dirección. Pero ahora David tenía una inquietud: levantar casa a Jehová. En el año 960, me quedan 11 minutos. Yo voy a hacer la introducción y los pastores terminarán y responderán las 3 preguntas. Como decía un hijastro, hijo de mi amada santa suegra, tengo que profetizar todo el tiempo sobre mi suegra. Le digo santa bendita para que se manifieste la gloria de Dios a mi favor. Bueno, un hijastro de ella decía un diota. Bueno, un diota. Los pastores terminarán o yo regresaré para terminar lo que voy a comenzar a enseñar. Ahora David tiene la inquietud y 960 años antes de la venida de Cristo, es Salomón que tiene el privilegio, como dijo David a sus servidores: mi hijo Salomón es tierno. En otras versiones dice es inexperto. Y la obra que tiene que ser debe de ser magnífica por excelencia. Lo que se hace para Dios debe de ser. Cuando yo veo esto, veo la excelencia de esta casa. Veo orden, veo sabiduría, veo liderazgo. Los felicito. Vamos, dése un fuerte aplauso a usted mismo. Que lo que Nueva Vida haga en Madrid, en España y hasta lo último de la tierra sirva para mostrar que la gloria de Dios está sobre ustedes y que todo lo que hacen se hace magnífico por excelencia, porque no es para los hombres, es para Dios. A Él sea la gloria y la honra y el poder por los siglos de los siglos. 960 años antes de Jesucristo, Salomón levanta el primer templo. Y este templo fue lleno de la gloria de Dios. Sucedieron varios milagros el día de la inauguración. Dios mismo con fuego del cielo encendió el candelabro del templo. El arca fue llevado al lugar santísimo y la gloria de Dios cubrió el templo. Pero 586 años antes de Jesucristo, por la desobediencia del pueblo de Israel, por la idolatría, por los pecados, se levantó Nabucodonosor y en varias incursiones, en la segunda de ellas, destruyó el templo y se llevó cautivo a todos los siervos de Judá, quedando un pequeño remanente. Pero como Dios siempre ha tenido un plan y los propósitos de Dios son inescrutables, son insondables, son irreversibles. El plan que Dios tiene para tu vida, el pecado no lo va a entorpecer, porque los planes de Dios son perfectos. Vamos, siga, ayúdeme. Son inescrutables, son insondables, son irreversibles. Dios tiene un plan con tu vida y lo quiere llevar a cabo. ¿Alguien puede decir amén? El primer templo fue destruido. Y entonces Ciro el Grande da la orden y permite la reconstrucción del segundo templo. Se levantan profetas como Ageo, que le dan una palabra a Zorobabel, el gobernador de Judá, para volver a restaurar el templo, el segundo templo. Como me quedan 7 minutos y 39 segundos, tengo que volar. Vuela alto. El día que restauran el nuevo templo, echan el fundamento. Pero mientras el primer templo de Salomón había sido creado con cedro, con oro, todo era de oro, cubierto en oro y con piedras muy específicas talladas. Este templo no tenía la misma gloria. Y entonces Zorobabel se esforzó. Algunos que habían pretendido, habían mostrado aparentemente su ayuda, pero detrás ocultaban una resistencia, impidió y se detuvo como unos 17 años la reconstrucción del segundo templo.
y Ciro dejó de apoyar. Pero hubo un pueblo que se esforzó. Y es ahí cuando el profeta Ageo se levanta y de nuevo, y dice la palabra de Dios, y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, y despertó Dios el espíritu de Ageo y de todos los gobernadores, y todos se levantaron manos a la obra y empezaron y echaron el fundamento del segundo templo. Y cuando se levantó el segundo templo, por lo menos se echaron con lo que tenían a mano, porque Dios no te pide que le dé lo que no te ha dado primero. Haz lo mejor que tú puedas con lo que tienes donde Dios te ha puesto. Se lo repite al que está a tu lado, porque yo creo que él no me entendió. Dale un codazo. No te importe si le rompes una costilla, pero que se lleve esta verdad. Por lo menos recuerda el dolor que le ocasionaste en el día de hoy. Haz lo mejor que puedas con lo que tienes en el lugar donde Dios te ha puesto. ...538 años antes de la venida de Jesucristo... se echó el fundamento sobre el segundo templo... y la algarabía fue tan grande... Esdras dice que a kilómetros de distancia... se escuchaba el grito... se escuchaba la algarabía... el júbilo del pueblo de Dios... porque habían reconstruido el templo que Nabucodonosor había destruido. Pero los ancianos, los jóvenes gritaban, cantaban, daban voces de júbilo, pero los ancianos lloraban. Los ancianos recordaban la gloria del primer templo, el oro, el cedro, las piedras preciosas, la gloria de Dios. Este templo es hecho con manos inexpertas. Hemos cortado los árboles que hemos podido en el bosque. No tenemos oro, no tenemos gloria. Este templo no representa la gloria de Dios que representaba el primer templo. Y es entonces cuando el Espíritu de Dios viene sobre Ageo y se levanta diciendo: así dice Jehová el Señor, vosotros decís que este templo no tiene gloria, pero llegará el día donde el que ha de venir vendrá, y la gloria postrera. Oh, la gloria postrera. Help me, pastor. Help me, pastor. La gloria postrera será mucho mayor. Llegará el día donde no será el oro, donde no serán las piedras, donde no será el cedro. La gloria del templo será la misma presencia de Emmanuel, de Dios hecho hombre, penetrando en el mismo templo, llenando con su presencia la gloria de Dios sobre la tierra. Si le va a dar el aplauso, dáselo fuerte. ...67 años antes de la venida de Cristo, los macabeos, y tengo que terminar. Es tiempo. Volvieron a extender, por eso algunos hablan de 2 templos o de 3 templos, porque ustedes escuchan ahora de un nuevo sistema de hospedaje llamado Airbnb o Airbnb. ¿Y creen que lo inventaron ahora? Eso lo inventó Herodes. Cuando Herodes vio que del mundo entero subían a Jerusalén para adorar a Dios, creó una explanada. Dijo: vamos a recibir a toda esta gente. Y en la parte de Sión se creó un sistema de Airbnb en aquel entonces. Así que no nos vengan con cuentos, que no hay nada nuevo debajo de la tierra. En el año 70 de nuestra era, Tito, hijo de Vespasiano había sido enviado por Nerón en el año 66 después de Jesucristo para responder con el cumplimiento a lo que el Señor había dicho en este texto. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. En Cesarea, unos gentiles habían sacrificado una ofrenda pagana y esto provocó una revuelta. El líder
gobernador de Cesarea, desciende hasta Jerusalén y saquea, viola mujeres, asesina más de 3.500 judíos cayeron. En el año 67 entonces Nerón manda a Vespasiano. En ese entonces ese famoso judío llamado Flavio Josefo, el escribano judío, se rinde y colabora con Vespasiano y empieza a registrar todo lo que iba aconteciendo. En el 68 Vespasiano tiene que interrumpir su conquista debido a que Nerón se había suicidado. Y es Vespasiano quien es levantado como el nuevo emperador y asigna a su hijo Tito, general del imperio romano, quien desciende para destruir a Jerusalén. Destruye a Jerusalén, quemó la ciudad, pero no antes, sin haber sitiado a todo Jerusalén y haberse estacionado por meses allí, hasta que el hambre agudizara, hasta que la hambruna atormentara al pueblo. Pacientemente el hambre. Se cuenta la historia, actos de canibalismo. Los muertos eran tirados por toda la ciudad. Y entonces los judíos siempre astutos, decidieron tragarse perlas y joyas de oro para tratar de librarse del cerco y luego poder recuperar el oro y el diamante. No me pregunte cómo, por favor. Pero a todos los que atrapaban le abrían el vientre, buscaban entre las tripas el oro, el diamante, y por todo el derredor no hubo un solo árbol donde no estuviese colgado un judío, cumpliéndose así la maldición que el mismo pueblo de Israel había declarado sobre ellos mismos. Cuando Jesucristo fue ofrecido al pueblo de Israel, Pilato intentando librarle, el pueblo dijo: danos a Barrabás. ¿Qué haré con el Cristo? Crucifícale. Este hombre es inocente. Entonces ellos, conscientes o no, declararon una maldición sobre sí mismos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos crucificaron al maestro. Ellos fueron crucificados. Jesús les había dado la oportunidad. Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan a sus polluelos, pero tú no quisiste, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Porque vendrán días cuando tus enemigos te rodearán y te sitiarán y te derribarán a tierra, por cuanto no conociste el tiempo que era para tu paz. Hoy es día de salvación. El tiempo de la venida de Cristo está cerca. No es el tiempo que nos falta, somos nosotros los que le faltamos al tiempo. Para todos los que están aprovechando el tiempo para la extensión del reino, saben que siempre habrá un hoy que terminará y habrá un cuándo. ¿Cuándo serán estas cosas? Dinos, ¿cuándo será que vas a venir? Un cuándo que llegará. ¿Estás listo para el encuentro con Cristo? Déjame orar por ti. Ponte de pie, por favor. Y el pastor va a pasar a hacer un llamado mientras tú y yo levantamos nuestras manos delante de Dios. Señor, bendice. Trae salvación, trae revelación, trae libertad. Profetizamos salvación, una unción de aceleramiento, de cumplimiento, de propósito, de llamado de Dios.